Hola a todos y bienvenidos a Salir del Sistema. Hoy les traigo una historia impactante y desgarradora sobre un hombre que ha dejado una marca imborrable en la historia reciente de América Latina. Estamos hablando de Nicolás Maduro, el hombre que ha llevado a Venezuela a una crisis sin precedentes. Prepárense para conocer los detalles más sorprendentes y recientes de este caso que ha captado la atención del mundo entero. Nicolás Maduro, nacido en Caracas en 1962, comenzó su carrera política como conductor de autobuses y líder sindical. A lo largo de los años, se convirtió en un ferviente defensor de la revolución bolivariana impulsada por Hugo Chávez. Cuando Chávez falleció en 2013, Maduro fue designado como su sucesor. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de eventos que sumieron a Venezuela en una de las peores crisis económicas y humanitarias de su historia. Ascenso al poder. Maduro asumió la presidencia en abril de 2013 tras unas elecciones que fueron cuestionadas por presuntas irregularidades. Desde el inicio de su mandato, Maduro enfrentó enormes desafíos. La economía venezolana ya estaba en problemas debido a la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país. Sin embargo, en lugar de implementar reformas económicas, Maduro optó por medidas que agravaron la situación, como el control de precios y la expropiación de empresas. Crisis económica. Uno de los aspectos más impresionantes y trágicos del régimen de Maduro ha sido la devastadora crisis económica que ha azotado a Venezuela. El país, que alguna vez fue uno de los más prósperos de América Latina, ha visto una contracción de su economía de más del 75% desde 2014. La hiperinflación ha alcanzado cifras astronómicas, superando el 1.000.000% en 2018, lo que ha hecho que la moneda nacional, el bolívar, prácticamente no tenga valor. La escasez de alimentos y medicinas ha llevado a una situación de emergencia humanitaria. La economía venezolana, una vez sustentada por la exportación de petróleo, ha sido devastada por la mala gestión, la corrupción y las sanciones internacionales. La producción de petróleo ha caído drásticamente, de 3 millones de barriles por día en 2010 a menos de 500.000 barriles por día en 2024. Esta disminución ha afectado gravemente los ingresos del país, que dependía en gran medida de este recurso. La hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los venezolanos. En 2024, la inflación anual se estima en 500.000%, lo que ha hecho que los precios de los productos básicos se disparen diariamente. Un simple cartón de huevos puede costar más que el salario mínimo mensual. La escasez de alimentos y medicinas ha provocado que muchos recurran al mercado negro, donde los precios son aún más altos y los productos a menudo de dudosa calidad. La pobreza extrema ha alcanzado niveles alarmantes. Según estudios recientes, más del 90% de la población vive en condiciones de pobreza y la malnutrición infantil es una crisis creciente. Las organizaciones humanitarias han advertido sobre un aumento en la mortalidad infantil y el resurgimiento de enfermedades erradicadas debido a la falta de vacunación y servicios médicos. El éxodo venezolano. La crisis ha provocado un éxodo masivo de venezolanos que buscan mejores condiciones de vida en otros países. Según datos recientes de la ONU, más de 6 millones de venezolanos han abandonado su país, lo que constituye una de las mayores crisis migratorias del mundo. Familias enteras han tenido que dejar sus hogares y recorrer largas distancias a pie, enfrentando todo tipo de adversidades para buscar refugio en países vecinos como Colombia, Perú y Brasil. La represión y violaciones de derechos humanos. El gobierno de Maduro ha respondido a la oposición y al descontento popular con una represión brutal. Según informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. En 2017, durante las protestas masivas contra el gobierno, más de 120 personas murieron y miles fueron detenidas. La manipulación electoral. Para mantenerse en el poder, Maduro ha recurrido a la manipulación electoral y la cooptación de instituciones. Las elecciones presidenciales de 2018 fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional debido a la falta de transparencia y la ausencia de una competencia justa. La oposición fue en gran medida excluida del proceso electoral y Maduro se proclamó vencedor en unos comicios considerados fraudulentos por muchos países y organismos internacionales.
relaciones internacionales y sanciones. La comunidad internacional ha respondido al régimen de Maduro con sanciones y condenas. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han impuesto sanciones económicas y políticas contra el gobierno venezolano y sus altos funcionarios. Estas sanciones han buscado presionar a Maduro para que ceda el poder y permita una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, Maduro ha resistido estas presiones y ha buscado apoyo en países como Rusia, China e Irán. Los opositores y Juan Guaidó. En enero de 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó presidente interino del país, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima. Guaidó fue rápidamente reconocido por más de 50 países, incluidos Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea y América Latina. Sin embargo, a pesar del apoyo internacional, Guaidó no ha logrado desplazar a Maduro, quien sigue controlando las instituciones clave y las Fuerzas Armadas. La actualidad y el futuro de Venezuela. En los últimos años, la situación en Venezuela ha seguido siendo extremadamente difícil. A pesar de la presión internacional y los esfuerzos de la oposición, Maduro ha logrado mantenerse en el poder, en parte gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y la lealtad de su círculo más cercano. La crisis económica ha continuado y las condiciones de vida para la mayoría de los venezolanos siguen siendo precarias. En julio de 2024, Nicolás Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales, una vez más en medio de acusaciones de fraude electoral. A pesar de que las encuestas de salida favorecían al candidato opositor Edmundo González, el Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro había obtenido el 51% de los votos. Estas elecciones provocaron una ola de protestas masivas y enfrentamientos violentos en las calles de Caracas y otras ciudades del país. La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, ha sostenido que tienen pruebas que demuestran que González ganó el doble de votos que Maduro en distritos clave. Esta situación ha llevado a dos capitanes del ejército venezolano a hacer un llamado público a las Fuerzas Armadas para que defiendan la voluntad del pueblo y tomen medidas para instaurar un gobierno de transición. Este llamamiento ha generado una tensión creciente dentro del propio ejército, ya que muchos soldados y oficiales jóvenes se sienten identificados con el sufrimiento del pueblo y la necesidad de un cambio. Las elecciones fraudulentas y la represión gubernamental han llevado a una situación de creciente inestabilidad. El país sigue sumido en una crisis económica severa, con hiperinflación, escasez de bienes básicos y una tasa de pobreza que afecta a la mayoría de la población. Los venezolanos continúan enfrentando grandes dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos. La economía se ha contraído drásticamente y la moneda ha perdido prácticamente todo su valor. La falta de inversión y la corrupción generalizada han destruido la infraestructura y las industrias del país, dejando a millones en la miseria. La historia de Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela es un recordatorio lesionador de cómo el mal manejo del poder y la corrupción pueden destruir una nación. Es una historia de sufrimiento y resistencia, de cómo millones de personas han sido afectadas por las decisiones de un líder y de cómo la comunidad internacional lucha por encontrar una solución. La caída de Venezuela bajo el gobierno de Maduro también pone de manifiesto la importancia de la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Es un llamado a la acción para todos nosotros, para que no ignoremos las señales de alarma y trabajemos juntos para defender los principios fundamentales que sustentan nuestras sociedades. Y así concluimos este desgarrador relato sobre Nicolás Maduro, el hombre que llevó a un país entero al borde del abismo. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para más contenidos reveladores. Déjanos tus comentarios abajo, ¿qué opinas de la situación en Venezuela? ¿Crees que hay esperanza para el país? Hasta la próxima en Salir del Sistema.